Oye, Julio, una pregunta. Con respecto a este bicho del 2020 que nos mandó a todos a nuestras casas, ¿tú crees que eso lo planeó una élite con base en lo que estás hablando y diciéndonos, o sea, con lo que tú sabes? ¿Crees que verdaderamente lo planeó una familia, una élite, un consorcio o un grupo de gente con poder en todo el mundo? Y la segunda pregunta es, ¿tienes idea de o crees o sabes que podría venir con base también en el futuro o lo que está planeando estas élites? Aquí hay varias opciones. Sí, bueno, en mi opinión personal, sí, fue algo planeado, fue algo ejecutado y fue algo que ya tenía varios años en cómo lo tenemos que hacer y desde qué manera lo vamos a experimentar. Los beneficiados, por supuesto, pues las grandes farmacéuticas, por ejemplo, el señor Brenton Saunders, que es el gran dueño de Big Pharma, y cómo esta industria, que no es desde ahora, sino desde hace también varias décadas, ha dominado parte de la economía mundial. Si se dan cuenta en indicadores como Nasdaq 500, estas acciones hicieron eso, se aumentaron. Y en los momentos en que empiezan a tener nuevamente un declive, ¡pum!, montan algo nuevo y vuelven y se recuperan. Y han tenido una creciente durante muchos años. Por ejemplo, hace poco salió un escándalo muy sonado de la farmacéutica Johnson & Johnson. También salió algo muy fuerte de Procter & Gamble con enfermedades a través de sus productos que podían desarrollar cáncer, que podían desarrollar temas hacia los niños, no recuerdo ahorita. Y supuestamente iba a empezar una investigación súper profunda. Y casualmente sale el Epox y ¡pum!, otra vez empiezan a dispararse. Y empiezan a comprar todos estos temas de salud, de cuidado, evitando justamente lo del 2020. Entonces, ¿qué es planeado y qué es manipulado? Sí, por supuesto. Ahora, ¿qué viene? Es que es una pregunta brutalmente amplia. Se las resumo muy rápido de esta manera. ¿Por qué la India, si mal no estoy, no, mentiras, Gran Bretaña, le compró a la India una patente que a su vez ellos le habían comprado a Israel de un cazador de proyectiles, que es una cosa súper tecnológica, que cada disparo vale $5,000, cada disparo, y que se supone que puede hacer una ráfaga de 100 disparos a la vez para cazar aviones de guerra. Wow. Y se entrega este armamento en el 2026. ¿Por qué países como Corea, China, Rusia, bueno, vamos a sacar a Rusia por su tema con el país del lado, Estados Unidos, están acelerando su producción de armas? De armas, sí. Que se supone que en el 2026 van a tener su punto máximo de armamento. Y si vemos las declaraciones de hace unos días de Donald Trump diciendo, si yo gano las elecciones, voy a ser el único que va a impedir una tercera guerra mundial. Pero pues él no es Dios. Claro. No, obviamente hay toda una infraestructura muy grande puesta mucho antes que él. De hecho, fíjense que pues yo que vivo acá, ustedes saben que vivo en Estados Unidos, las noticias que a nosotros nos ponen es muy interesante porque están las noticias que te ponen los noticieros de la televisión. Ajá. Y las noticias de ciertos medios independientes. Y esta pregunta que tú le hiciste a Julio, fíjate que es una pregunta que se está haciendo ahorita. Y lo interesante es que cuando tú empiezas a seguir el dinero, o sea, empiezas a seguir la pista del dinero, te puedes ir dando cuenta de hacia dónde vamos. Y como lo estaba contando Julio, ahorita el dinero se está moviendo de una manera desde todo el tiempo que ha estado Biden en la presidencia hacia armarse. Todo el complejo militar, la industria militar se están armando y no es coincidencia que entonces se está haciendo todavía más fuerte el conflicto, no solamente con Rusia y Ucrania, sino también con Hamas y todo Israel. Lo que está ocurriendo en Israel. O sea, y que evidentemente es muy interesante escuchar cómo
lo que nos dicen acá es que al Partido Azul le urge por la industria militar y por Estados Unidos, que es un país que su industria militar mantiene mucho su economía, y ahorita estamos en una recesión, le surge una guerra. Y entonces decías, pero ¿cómo es posible? Yo como persona digo, ¿cómo es posible que digan que le surge una guerra como si la guerra fuera un negocio? La guerra es una cosa horrenda. Sí, Marta, pero también es un negocio. Entonces es fuerte, es súper fuerte. Sí. No solamente un negocio, Marta, es un dinamizador económico. ¿Qué es un dinamizador? O sea, ¿qué hace más dinámica la economía? La economía, claro. Y sí, Estados Unidos es un país productor de armas. Y siento decirlo y sin dañar el concepto de nadie, ni mucho menos, pero el único presidente en Estados Unidos que ha evitado una guerra es Donald Trump. Es verdad. Y con esto no quiero decir vayan y voten por él. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo hechos y datos. Ha sido el único. Sí. Para que y miren qué interesante, porque fíjense qué interesante, porque el sobrino del presidente Kennedy, que se llama Bobby Kennedy Jr., acaba de darle aquí se dice endorsement, que es, acaba de avalar y de pasarse del lado de Trump. Está súper interesante. Él, de hecho, escribió un libro muy bueno que yo leí, que habla de todo lo que ocurrió con el bicho y qué pasó y todas las cosas y los movimientos de poder y de dinero que hubieron detrás. Él también evidentemente habla de lo que está hablando Julio, que esto sí fue algo que se venía planeando desde antes, y explica la gran cantidad de dinero que se movió hacia esa industria que estaba pues movilizando el piquete. Entonces, él escribe este libro hablando específicamente del doctor muy famoso que estuvo promocionando es que no quiero decirlo porque qué tal que nos... el piquete, sí. El que estuvo promocionando el piquete, el doctor, le voy a decir con otras letras, pero Brauchi, ¿no? Ese doctor, pues básicamente este hombre está diciendo, es súper interesante porque las cosas que creía mi tío y mi papá, que era uno de los presidentes, los dos fueron asesinados, presidentes de verdad súper populares, la gente los quería mucho y que estaban ellos, muchísimo de lo que ellos hablaban es que había un gran peligro de dejar que el complejo militar, que la industria militar tomara los cargos altos y la posesión de hacia dónde se estaba moviendo el país, que era muy peligroso que eso se dejara. Hoy en día pareciera que eso es lo que se está debatiendo en esta presidencia. Si nos vamos a una guerra con Irán, que es lo que estaban diciendo que les surge a estos azules, o si nos vamos por la paz y por regresarnos a tenemos que estar bien y tenemos que volver a impulsar a la economía, pero no desde el lado de la guerra, sino desde el lado de los recursos y de cómo utilizar a la gente y a los recursos que tiene el país. Está súper fuerte ese tema, Jordi. Oye, pero me quedé muy impactado ahorita, claro, o sea, que es algo que pues, creo que siempre he sabido, pero nunca me había detenido a pensarlo. Lo que dice Julio de pues, lo importante de las armas para Estados Unidos en cuanto a la economía. O sea, casi pensé, es como si no tiene Estados Unidos una guerra, no tiene a quién venderle o dónde generar estas ganancias con su producto, que es, pues sí, el armamento. Sería como si México dejara de vender aguacates a Estados Unidos. O sea, muy parecido. Porque entonces le meterías una mega bronca. O sea. Aquí es donde Jordi le mete el tema de... Sí. No. O sea, me refiero a que económicamente, pues es importante para México, como importante como debe ser el armamento para Estados Unidos, y más con todo lo que están diciendo que viene, ¿no? Claro. Sí, dentro de las muchas industrias además que tiene México, sí. No, y no, o sea, no solamente la producción de armamento, sino todos los derivados que esto conlleva. Entonces, pues es una producción muy fuerte. Obama lo hizo, Bush lo hizo, tanto papá como hijo lo hizo. De hecho, las empresas de los Bush son de armamento. Bueno. Y vean las guerras que tuvimos. Ajá. Y Bush ahorita tiene todavía mucha influencia política, social y económica dentro de Estados Unidos. Entonces es algo sin precedentes, pero miremos ahora ya datos muy fríos.
En la Segunda Guerra Mundial se calcula que pudieron haber más o menos 60 millones de decesos entre soldados, judíos, personas, efectos colaterales. Y estamos hablando que claramente pues no era un tema de mucha tecnología, a excepción de lo de Hiroshima y Nagasaki, pero más allá era una guerra normal. Con la tecnología que tenemos ahora, ¿cuántas víctimas podrían haber? Ay, no. Es que ustedes imagínense Sí, algo, dos, 3, 4 personas con enfermedad de poder, con muchas influencias, diciéndoles, hágalo porque se va a tapar de dinero, porque vamos a hacer esto, porque vamos a hacer lo otro. O sea, básicamente, como dice, creo que Miguel Mateus, presionas el botón y acabas todo. ¿Será que con este enfrentamiento bélico se podría cumplir la Agenda 2030? Por supuesto que sí. Porque vas a hacer una reducción de la población mundial y vas a poder entregar mejores recursos. ¡Wow! Qué serio y qué fuerte lo que acabas de decir. O sea, es como, sí, o sea, entonces tener que bajar la cantidad de gente que hay para poder cumplir algo en que se quedó, pero además dándole pues mucho poder y muchas de las necesidades que tienen estas altas cúpulas. Yo me quedé ahorita pensando, dices, ¿podrías ver a alguien que hiciera algo así? Y dices, bueno, en caso, no estoy diciendo que yo crea en esto, pero en caso de que sea real lo que tú estás diciendo sobre el bicho que nos mandó a todos a las casas, imagínate, hubo una familia, una cúpula o unos empresarios que dijeron, ¿estás dispuesto a que muera tanta gente con tal de que nosotros recibamos el dinero de sembrar el miedo y después de sembrar la cura? O sea, todos tenemos a alguien que lamentablemente falleció cerca gracias a esto, pero es horrible, es terrible. Saber que alguien lo pudo haber hecho a propósito. Claro que yo me pongo a pensar, bueno, ¿y entonces qué hicieron? Ellos ya tenían la cura desde el principio y entonces cubrieron y dieron las inyecciones a su gente cercana y a sus familiares para que no fueran a correr peligro. Pero es decir, ¿alguien está dispuesto a que muera tanta gente con tal de sus propios intereses? Y luego me quedo a pensar, pues claro, la guerra. O sea, ¿cuánta gente ha iniciado la guerra por motivos económicos cuando en realidad saben toda la gente que va a dejar de existir, ¿no? Por su propio beneficio. Está súper serio. Está súper serio porque además se está desarrollando cada vez más armas biológicas, que es una probadita de lo que nosotros vivimos de cierta manera en el 2020. Se están desarrollando. ¿Qué tal que al principio, cuando salió el bicho, yo recuerdo que vi un documental de me parece que se llamaba The Epoch Times, que había hecho un documental en donde al principio, donde hablaban, no, esto no fue en un mercado en este lugar, no vino de un murciélago, realmente vino de un laboratorio que está en la ciudad de Wuhan. Empezaron a hablar de todo esto y me acuerdo que yo lo comenté con la persona con la que andaba en esa época y él así de, no, ¿cómo crees? Eso es mentira. Hoy por hoy se sabe que eso es verdad, pero en esa época se consideraba como teoría de la conspiración. Y entonces cuando si los muchólogos tienen curiosidad de leer este libro que escribió Bobby Kennedy, que habla del doctor Fauci, te das cuenta que es algo que ya tenían, que ya venían ensayado y que además no es coincidencia que uno de los grandes magnates de la industria de Microsoft, un señor que se llama Bill, ¿cómo se llama? Accionista muy grande y dueño de una de los piquetes que nos promocionaron y tiene acciones en el otro que nos promocionaron y entonces dices, mira, qué interesante. Y además que sus organizaciones son los que meten muchísimo dinero, pero te estoy hablando de una cantidad como un 60% o algo así a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando lo ves todo desde afuera y dices, mira, es un rompecabezas bien lindo, porque si este mismo señor le mete dinero a la Organización Mundial de la Salud, pero también ese mismo señor le mete dinero a los mismos piquetes que después nos van a recomendar, pues entonces está todo ahí más o menos, está interesante. Sí. Coincide demasiado. Oigan, seguramente se preguntarán mucho por qué no estamos diciendo los nombres de las cosas cuál son, pero es pues para que el video quede bien y lo puedan ver y no
nos compliquen la vista de él. Y así es que bueno, es por eso, porque se van a decir, pero ¿por qué están hablando casi en clave Marta y Jordi? Ya sé. Pues porque bueno, las plataformas castigan ciertas palabras y hay que tener cuidado con ellas, es por eso. Pero bueno, está interesantísimo. Creo que también aquí tenemos que hacer una segunda parte y opinen todo lo que nos quieran decir, opinen qué saben ustedes, qué han investigado, qué han leído, están a favor, están en contra de esas teorías, les creen completamente, les parecen locas. Todos los comentarios son importantes y tanto Marta como yo los leemos y estoy seguro que aquí Julio también va a estar pendiente. Julio, muchísimas gracias. Qué interesante Julio. tema, ¿no? Dinos, por favor, dónde te podemos seguir, dónde todos los muchólogos pueden ir en desbandada por ti. Igual, antes del cierre, como es costumbre, simplemente les voy a hacer otra pregunta para que lo piensen, porque además es un caso real. Resulta que un grupo de multimillonarios se reúne, independientes, y dicen, contratemos un grupo de científicos y trabajemos sobre una vacuna, la cual las personas tengan un libre acceso. Eran 5. 3 de ellos ya no están con vida. A mí me encuentran como Musicalmente Paranormal en Spotify, en YouTube. También estoy en Facebook, Instagram, TikTok, como Musicalmente Paranormal. Toda la comunidad, súper bienvenidos. Por allá los recibimos con mucho cariño. Y Marta, Jordi, muchas gracias nuevamente por la invitación y nos vemos pronto.